Anastasia. Los cedros resonantes. Escrito por Vladimir Megre. Libro 3, El espacio de amor. Capítulo 19, ¿en qué estar de acuerdo? ¿En qué creer? Mi encuentro con Mikhail Petrovich Chetinin, y mi experiencia en su increíble escuela, tuvieron lugar después de mi segunda visita al claro de Anastasia. Después de ver la escuela, prácticamente desaparecieron mis dudas sobre las declaraciones de Anastasia. Ahora podía entender lo que me dijo en relación a la crianza de los niños, y a la forma en la que se comunicaba con nuestro hijo. Pero allá en la taiga, todo en mí se había rebelado contra ella. No quería creerle, al menos no todo lo que decía. Mientras escribo estas líneas, puedo escuchar a muchos lectores, ya sea en voz alta, o para sí mismos. ¿Pero cómo es posible? ¿Cómo podría dudar de Anastasia? ¿Qué más necesita? Después de todo, en muchas ocasiones se ha visto obligado a admitir que ella tenía razón, y aún así, continúa dudando de ella, incapaz de percibir un nuevo fenómeno. Mi hija Polina me envió un video de una de las conferencias de lectores. Observé cómo un académico de Novosibirsk, llamado Sergei Vladimirovich Speransky, quien es miembro de la Academia Internacional de Ciencias de la Energía y de la Información, declaraba desde el podio. Megre es incapaz de comprender plenamente lo que dice Anastasia. No tiene la inteligencia necesaria. No me siento ofendido, al contrario, toda su charla fue de lo más interesante. El público escuchó con gran expectación, y gracias a él, he podido comprender que Anastasia es una esencia, una sustancia autosuficiente. Yo mismo no tengo experiencia en esos asuntos, he trabajado en un campo completamente diferente. Pero, ¿qué pasa con todos aquellos que estudian la naturaleza? ¿O los que estudian el comportamiento de los niños? ¿Por qué han guardado tanto silencio? ¿Por qué no han dicho una palabra de lo que saben? Incluso los niños, en sus cartas me dicen que debería prestar más atención a lo que dice, y a lo que hace Anastasia. Pero puedo asegurar respetuosamente a mis lectores, que en efecto, me he vuelto mucho más atento con ella. Sin embargo, no puedo evitar discutir o dudar mientras estoy con Anastasia. No puedo evitarlo, ya que no estoy dispuesto a admitir que yo, y que toda nuestra sociedad, somos unos completos idiotas. No estoy dispuesto a creer que nos estamos encaminando hacia la degeneración. Así que intento encontrar aunque sea una justificación para nuestras acciones. Alguna razón para decir que su visión del mundo no es aplicable a nuestro estilo de vida moderno. Y seguiré intentándolo mientras tenga fuerzas. Después de todo, si no lo hiciera, no solo tendría que reconocer el hecho de que ella tiene razón, sino también la aterradora situación en la que nos encontramos hoy. Y si vamos a admitir la existencia de un infierno, entonces, nosotros mismos estamos allanando el camino hacia ese infierno. Tomemos por ejemplo, el tema de la crianza de los hijos. No hablo solo por mí, sino por todos los que están en la misma situación, y creo que somos muchos. Yo era un alumno promedio en la escuela, mi padre me castigaba cada vez que sacaba una mala calificación. No se trataba solo de impedirme jugar al aire libre con otros niños, o de evitar comprar algún juguete. Era algo más severo que eso, y todo eso me infundía miedo, un miedo mayor al que provocaban los azotes con un cinturón. Siempre tenía miedo de algo más grande. Y cada vez que me pasaban al pizarrón en la escuela, era como subir al cadalso, como si me fueran a decapitar. Y yo solía arrancar las páginas con malas notas de mis cuadernos. Los maravillosos días escolares aún resuenan. Libros de texto, cuadernos y canciones. Tan rápidos y fugaces. Nadie puede traerlos de vuelta. ¿Desaparecerán entonces sin dejar rastro? No, nadie podrá borrar jamás su recuerdo. Maravillosos días escolares. Esa fue una canción escolar que aprendimos casi todos los estudiantes soviéticos en la segunda mitad del siglo XX. Nos la enseñaron para hacernos creer en lo maravillosos que fueron nuestros días de escuela. Vaya que se trataba de un completo lavado de cerebro. Pero si miramos al pasado con atención, tendremos que admitir que la gran mayoría de nosotros, en nuestra época de estudiantes, desbordábamos de alegría cuando las libretas volaban a un polvoriento rincón, cuando dejábamos de lado esas odiadas mochilas, cuando finalmente llegaban las tan ansiadas vacaciones de verano. ¿Y qué tan maravillosos pueden ser los días de escuela, para un niño que tiene la necesidad fisiológica de moverse?
Para un niño al que se le exige que se siente 45 minutos enteros en una postura específica, con los brazos cruzados sobre el pupitre, sin apenas mover un músculo. Claro, los lentos y perezosos lo aguantarán, pero, ¿qué pasa con el niño ágil, temperamental e impulsivo por naturaleza? El problema es que bajo el enfoque de talla única, prácticamente estamos convirtiendo a todos los niños en robots, sin individualidad. Al estudiante se le dice, siéntate bien, o te atienes a las consecuencias. Y el pequeño se sienta ahí, intentando aguantar los 45 minutos, y luego, tras un descanso de 10 minutos, se vuelve a sentar otros 45 minutos, luego un mes, un año, 10 años, y la única salida es ceder. Y lo más importante, debe resignarse, ante el hecho de que tendrá que renunciar a las cosas toda su vida. Tendrá que vivir como lo establece la sociedad, casarse como es dictado por la sociedad, e ir a la guerra en cuanto se le dé la orden. Debe creer inquebrantablemente en todo lo que se le diga. Las personas que se resignan voluntariamente son muy fáciles de controlar. Lo ideal es que estén físicamente sanas, y que sean capaces de realizar cualquier tarea. Pero entonces empiezan a beber, y a consumir drogas. ¿Pero acaso un hombre no hace esto para escapar, aunque sea por un momento? ¿No será que está intentando evadir su prisión de sometimiento total? ¿Tratando de abandonar algo que su corazón ni su alma no pueden comprender? De hecho, esos días de escuela no pasan tan rápido, se prolongan en períodos tortuosos de 45 minutos cada uno. Nuestros tatarabuelos, abuelos, padres, y muchos de nosotros, creemos que así debe ser. Que los niños son básicamente ignorantes, y que hay que obligarlos a hacer las cosas por su propio bien. Y así es como nuestros hijos, nuestros Vanyas, Kolias, Sachas, y Masenkas, que son los diminutivos de Iván, Nikolai, Alexander, Alexandra, y María, son enviados a la escuela. Y nosotros, al igual que nuestros antepasados de hace siglos, creemos que los enviamos ahí por su propio bien, por el conocimiento y la verdad. Aquí es donde debemos detenernos, y donde debemos pensarlo seriamente. Recordemos a Rusia en sus días prerevolucionarios. Nuestros bisabuelos están sentados en sus pupitres, todavía no son adultos. Se les enseña religión, historia, y el tipo de vida que se supone deben llevar. Aquellos que no aprenden de memoria, o tardan en comprender la visión del mundo que se les ofrece, reciben una buena paliza por parte del maestro, ya sea en las manos o en la cabeza, pero aquí está la clave, supuestamente lo hacen por su propio bien. Pero entonces llega la revolución, e inesperadamente, los adultos reconocen que aquello enseñado en las escuelas, no era otra cosa que basura, y un completo lavado de cerebro. Todo lo viejo es desechado de los salones de clase, y un nuevo adoctrinamiento toma su lugar. La religión se convierte en una tontería. Ahora se dice que el hombre evolucionó de los monos, que hay que usar pañuelos rojos, que hay que formar filas, que se debe leer poesía, y sobre todo, que hay que glorificar al comunismo. Y es así como los pioneros revolucionarios, glorifican el comunismo, leen poesía a todo pulmón, y rinden homenaje a los adultos. La consigna continúa. Por nuestra infancia feliz, te damos gracias, querida tierra nativa. Y una vez más, quienes no se esfuerzan lo suficiente, son sometidos a privaciones, palizas, y condenas públicas. Pero entonces, en nuestra propia época, ante nuestros propios ojos, y de manera inesperada, se imponen nuevas directivas. Quítense los pañuelos rojos. La peste roja nos ha vencido. El comunismo no es más que terror e hipocresía. Dicen que el hombre proviene de los monos, mentira, eso es pura basura. Ahora tenemos un progenitor diferente. Se trata del mercado, de la democracia. Abracemos nuestra nueva verdad. Pero ¿dónde está la verdad? ¿Y dónde está el falso dogma? Eso es algo que aún no está claro. Pero los niños, una vez más, se vuelven a sentar en sus pupitres, sin inmutarse. Y junto al pizarrón, sigue de pie un profesor, uno que es tan estricto y cruel como los anteriores. Durante siglos, los niños han estado bajo la sombra de un sadismo espiritual. Como una bestia feroz, invisible y aterradora, intenta perseguir a cada recién nacido, tan rápido como le sea posible. Intenta encerrarlo en una especie de jaula invisible. La bestia cuenta con muchos aliados, y fieles soldados. ¿Quiénes son ellos? ¿Quiénes son los que se burlan espiritualmente de nuestros hijos? ¿Quiénes son los que se burlan de cada hombre que viene a este mundo? ¿Cómo se llaman? ¿Cuál es su profesión? ¿Podemos simplemente aceptar que se trata de los maestros de escuela, de los padres de familia? ¿Quizás un padre con educación?
No hay forma en la que yo pueda aceptar eso de inmediato. ¿Y tú, puedes aceptarlo? En la Rusia de la actualidad, a los profesores no se les paga su salario a tiempo, están en huelga, sin trabajar. No les daremos clase a los niños. Afirman. Ahora bien, ¿es bueno o malo que se le deje de pagar a alguien su salario? Claro que es malo. Al fin y al cabo, la gente lo necesita para vivir. Pero, ¿y si en realidad hay sádicos espirituales entre los que están en huelga? Ahora la cuestión es la siguiente, ¿es bueno o malo evitar darle dinero a quienes se burlan de tu hijo? De cualquier forma, los paros laborales hechos por los maestros, me permitieron adentrarme en una reflexión bastante interesante. Ahora mismo, todas las grandes ciudades tienen colegios privados, cuyos dueños seleccionan a los profesores más talentosos, y les pagan salarios decentes, casi el doble de lo que recibirían en colegios regulares. No todos los padres consiguen que sus hijos entren en un colegio privado, incluso teniendo lo suficiente para pagar la matrícula. ¿A qué se debe lo anterior? Al hecho de que no hay suficientes colegios privados para todos. ¿Y por qué no hay suficientes? La respuesta es simple. Porque no hay suficientes buenos profesores. Los fundadores de las escuelas privadas no los encuentran. Ahora surge otra pregunta. Si no encuentran profesores, ni siquiera con un buen salario, ¿quiénes son todas esas personas que están en huelga? De ninguna manera quiero convertir a los profesores en chivos expiatorios, no los estoy señalando solo a ellos, también me estoy señalando a mí mismo, ya que como padre, también estoy causando algunos de los males que afectan a nuestra sociedad. Yo no soy mejor, solo por tener una profesión diferente a la de un profesor. Después de todo fui yo, y nadie más, quien como un supuesto buen padre, obligó a mi hija a ser una buena estudiante en la escuela. Cuando llegó la perestroika a Rusia, ese período de reestructuración del sistema económico y político, iniciado por Mikhail Gorbachev en 1985, acostumbraba dirigirme a mi hija y preguntarle: ¿qué te cuenta tu profesor de historia ahora? Solo para escuchar como respuesta lo siguiente: El profesor habla, pero es como si no dijera nada. ¿Y qué podía decirle a mi hija al respecto? Simplemente le aconsejaba que no pensara demasiado en ello, que siguiera con sus estudios, y que su trabajo era aprender. Hoy en día tenemos paros laborales, pero no son solo los profesores los que dejan de trabajar. También hay paros laborales de médicos, de mineros, y de investigadores académicos. Todos ellos, como parte de sus demandas, exigen la renuncia del gobierno, y la renuncia del presidente. Su lógica es bastante clara, al fin y al cabo, si no hay sueldo, significa que las autoridades no están cumpliendo con su deber. Todo en sus demandas nos parece lógico en la actualidad, pero, ¿qué pasará el día de mañana? De nuevo, una pregunta difícil de responder. Es probable que el día de mañana, se descubra que tanto el gobierno, como el presidente, han estado del lado positivo y luminoso, intentando salvar a la Tierra de invasores y vampiros. Quizás se están arriesgando a perder su poder, bajo una lluvia de malevolencia, por el hecho de negarse a darles dinero a esos sádicos, a esos destructores de almas, a esos destructores de cuerpos, a esos destructores de la propia Tierra. Y sin embargo, son los invasores y vampiros, quienes se presentan como mártires ante la opinión pública. Bajo el contexto de las posiciones y del dogma actual, se les puede considerar como mártires. Pero el día de mañana, es probable que haya un dogma diferente, y cambie por completo la manera en la que se están interpretando los eventos que están sucediendo. Anastasia me dijo una vez: cada persona elige su propio camino en la vida. Es durante esta vida, y no después, que el camino equivocado cobra su venganza. Pero con el amanecer de cada nuevo día, todos nosotros tenemos la oportunidad de reevaluar, y de tomar un nuevo rumbo. La decisión es nuestra, somos libres de elegir el camino a tomar, porque el ser humano es el juez de su propio camino, de su propia vida. Debemos ser conscientes de lo que somos en realidad, somos seres humanos, y hemos nacido para estar en el paraíso. Después de escucharla, le pregunté: ¿dónde está ese paraíso? ¿Quién nos está alejando de él? ¿Quién nos ha estado llevando a una especie de pantano? A lo que ella respondió: el ser humano lo crea todo para sí mismo. Intenten comprender lo que dijo a continuación. Después de todo, ha llegado el momento de acelerar ciertos procesos en el universo. Y aquellos cuyo modo de vida no esté alineada con las leyes naturales del ser, serán sometidos a pruebas, al principio de la manera más común, de una manera clara y comprensible.
Estas pruebas servirán como una buena señal para tomar conciencia de las acciones que han realizado y del camino que han tomado. Para aquellos que no logren salir del camino equivocado, no solo sufrirán más problemas, renunciando con ello a la verdadera vida, sino que les tomará 9000 años volver a nacer espiritualmente sanos en nuestra tierra. Anastasia continuó diciendo. Resulta ser que los mineros que desgarran las venas de la tierra, los médicos modernos que se lanzan a la ingeniería genética, los científicos que inventan productos mortales, todos ellos, ya han visto las primeras señales en forma de rechazo social y en su incapacidad para alcanzar la estabilidad financiera. De entre ellos, aquellos que poseen bienes materiales hoy en día, están sufriendo aún más la falta de satisfacción moral, pues inconscientemente, de cierta manera, están percibiendo lo dañina que es su actividad, y el nulo beneficio que están aportando a la sociedad. Intenté objetar, argumentando que el carbón era necesario para las fábricas, pero ella replicó. ¿Qué fábricas? ¿Las fábricas que producen humo? ¿Las fábricas que contaminan y queman el aire destinado a la respiración humana? ¿Las fábricas que producen acero para fabricar ametralladoras y balas? En otras palabras, Anastasia sostiene que nuestro sistema de soporte vital, el sistema que hemos creado para proporcionar condiciones artificiales de vida, es tan imperfecto y peligroso, que todos sus logros actuales resultarán en terribles cataclismos y catástrofes. Anastasia continuó diciendo. La tierra bajo sus ciudades es excavada y reconstruida. Los arroyos subterráneos naturales, y los manantiales puros que brotan de las profundidades de la tierra, han sido reemplazados por grifos y tuberías de agua. Bajo esas circunstancias, la tierra no puede regenerarse, se está descomponiendo, y ustedes están bebiendo los productos de su descomposición. Llegará el día en que la humanidad lo entenderá. Los científicos más importantes irán a visitar a sus abuelas campesinas a sus dachas, a sus parcelas de tierra. Hambrientos, les pedirán frutas y verduras de su cosecha para comer. Vaya contrariedad, en la sociedad a la que perteneces, aquellos que cuidan sus jardines son considerados incultos. En la actualidad, las abuelas y los campesinos no necesitan a los científicos, ni a sus creaciones ilusorias. No están familiarizados con sus trabajos, ni tampoco quieren estarlo. Viven tranquilamente, sin su ayuda. Mientras que los científicos, no pueden vivir sin los campesinos. Los hombres de ciencia habitan un mundo de ilusiones infructuosas, que no conducen a ninguna parte. Los campesinos están con la tierra natural, y con todo el universo. El universo necesita a los campesinos, no a los científicos. Intenté hacer objeciones ante sus explicaciones, argumentando que si no producimos armas, y que si solo nos dedicamos a cuidar la tierra, nos estaremos debilitando como nación, y correremos el riesgo de ser fácilmente conquistados por potencias tecnológicamente más avanzadas, que sí poseen armas. Esas potencias tecnológicamente avanzadas, están teniendo problemas para protegerse de sus propias armas. Respondió Anastasia. Y están batallando para protegerse de los cataclismos sociales que esas armas están produciendo. Claro, le contesté. Lo abandonarán todo, y perseguirán a nuestras abuelas, a nuestros campesinos, a nuestros dachniks. Irán con sus ametralladoras a sus parcelas, a sus dachas, y nuestros campesinos no tendrán ametralladoras propias para defenderse. ¿Pero acaso crees que van a llegar tan lejos? ¿Qué piensas? ¿No crees que primero pelearán a muerte entre ellos? ¿No crees que pelearán por defender a nuestros campesinos? Así que ahí lo tienen. Si no vamos a discutir con Anastasia, si aceptamos su visión del mundo sin críticas, sin dudas, si vamos a confiar en sus palabras, entonces tendremos que admitir que somos unos completos idiotas, algo así como gusanos hambrientos devoradores de frutas. ¿Acaso eso es algo que estamos dispuestos a admitir? No lo creo. Así que, quizás sin comprender todo lo que dice Anastasia, intento encontrar al menos alguna justificación a lo que hemos estado creando en nuestro mundo. Y si no logro encontrar alguna justificación razonable, si me veo obligado a admitir que el camino que seguimos es completamente insostenible, entonces, ¿qué pasaría? Pensémoslo un poco. Quizás deberíamos dar a nuestros hijos la libertad de crecer sin nuestros dogmas, sin nuestras creencias. Y luego preguntarles a ellos hacia dónde deberíamos dirigirnos, y el camino que necesitaríamos tomar.
Anastasia ha hablado de la manera en la que los niños, a quienes no hemos corrompido espiritualmente, podrán estar en condiciones de encontrar el camino para alcanzar la salvación, tanto para ellos mismos, como para nosotros. O dicho de una mejor manera, para alcanzar el paraíso que nos fue dado desde el principio. Resulta que todo en nuestro mundo es simple, pero a la vez, no tan simple. ¿Por qué no extendemos las experiencias de la escuela del académico Shchetynin a otros lugares? ¿Por qué no establecer al menos una escuela así en cada ciudad importante? Bueno, resulta que no es tan sencillo. Le pedí a Shchetynin que estableciera una escuela así en Novosibirsk, y aceptó. Pero, ¿quién va a proporcionar el terreno para construirla? Si se encontrara a la gente adecuada en otras ciudades, se podría crear una fundación. De esa forma, ¿sería posible crear al menos una escuela de este tipo en varias ciudades? Es imposible resolverlo todo de inmediato, Vladimir. Respondió Shchetynin. ¿Por qué? Pregunté. No podremos encontrar suficientes profesores para todas las escuelas. Y de nuevo apareció el pensamiento, ¿cómo que no hay suficientes profesores? ¿Quiénes son todas esas personas que están en huelga? La escuela del académico Shchetynin es una institución pública, no es una escuela privada. Depende del Ministerio de Educación de la Federación Rusa, y no es necesario pagar matrícula. Pero, ¿por qué está ubicada tan lejos? ¿Por qué está en las montañas, en un barranco? ¿Por qué hubo un atentado contra la vida del académico Shchetynin? ¿Por qué asesinaron a su hermano? ¿Y por qué los cosacos ayudan a proteger la escuela? Los cosacos son descendientes de una raza de guerreros profesionales independientes. ¿A quién no le gusta esta escuela? ¿Con quién interfiere? A pesar del estatus oficial de la escuela de Shchetynin, desde la publicación de este libro en ruso, en 1998, la Iglesia Ortodoxa rusa ha calificado a la escuela como una secta totalitaria, y se ha convertido en blanco de una campaña de difamación, coordinada en los medios de comunicación. Su objetivo es desacreditarla, e interrumpir su funcionamiento. En 2001, el edificio principal de la escuela se incendió por razones desconocidas, pero fue reconstruido por los propios alumnos de una forma aún más impresionante. Me invitaron a una reunión con el Comité de Educación de la Duma Estatal, es decir, del Parlamento de Estado. Los funcionarios del Comité de Educación habían leído los dos primeros libros, Anastasia y los cedros resonantes de Rusia. En el Comité de Educación de la Duma, había personas que compartían y comprendían las opiniones de Anastasia, se trataba de buenas personas. Les hablé de Shchetynin, lo conocen muy bien, y le tienen un gran respeto. Entonces, ¿cuál es el problema? Pregunté. ¿Por qué no hay cambios en el sistema educativo de este país? Los niños sufren como antes, cada vez que pasan al pizarrón, es como si los estuvieran mandando a la guillotina. Y siguen sentados en sus pupitres sin poder moverse. Me entristeció su respuesta, ya que por desgracia, tiene consecuencias trágicas para quienes aún son niños hoy en día. Paradójicamente, se trata de los propios profesores, quienes se han convertido en una barrera infranqueable. Así lo entendí, después de escuchar la terrible respuesta que me dieron. Dime lo que sería de todo ese cúmulo de títulos y grados académicos. ¿Qué sería de las innumerables disertaciones sobre la crianza de los hijos? ¿Qué sería de nuestros institutos de investigación? Al fin y al cabo, han creado todo un sistema. La maquinaria se ha puesto en marcha, y su inercia no se puede detener de un plumazo. Cualquiera que haya defendido una tesis doctoral, especialmente si ha alcanzado un rango profesional, se mantendrá firme en sus propias opiniones. También supe cómo una diputada de la Duma se lamentaba tras visitar la escuela de Shchetynin. Ella afirmó: No entiendo nada de lo que pasa en esa escuela. Es bastante fuera de lo común, es algo así como una secta. No conocía el significado específico de la palabra secta, por lo que busqué las definiciones en el diccionario. Encontré lo siguiente. Secta tiene su origen en el latín, proviene de la palabra latina secta, cuyo significado es enseñanza, movimiento, escuela. Un primer significado es el siguiente: comunidad o grupo religioso que se ha separado de la iglesia dominante. Un segundo significado es el siguiente: un grupo aislado de personas, absortas en sus propios intereses. No está claro el sentido que el miembro de la Duma usaba para esta palabra, pero creo que ninguna de las definiciones es realmente aplicable a la escuela de Shchetynin.
Y en caso de que se haya separado, ¿se ha separado de lo bueno o de lo malo? Creo que de lo que se ha separado, ha sido del trato sádico a los niños. En cuanto a la Duma, al Parlamento, mientras sus miembros sigan haciendo ese tipo de declaraciones, no creo que haya mucho que se pueda hacer. Ahora bien, si hacemos referencia al segundo significado de una secta, donde se afirma que se trata de un grupo aislado de personas, absortas en sus propios intereses, ¿no será acaso que algunas facciones del Parlamento caen en esa definición? ¿Será que son una secta? Dejaremos que los lectores lleguen a sus propias conclusiones. A Shchetunin le dispararon, pero es un hombre, y puede defenderse. Ahora los cosacos le están ayudando, al menos en cierto grado. Y Anastasia prometió proteger a los nuevos brotes. Ahora me doy cuenta de que es mejor que no salga de su taiga, al menos no por el momento. Si Anastasia fuera un poco más agresiva, podría fácilmente destruir disertaciones, títulos académicos, y toda esa clase de tonterías con su rayo. Pero no, ella no hace eso. Se necesita un enfoque más suave. Comenta. La conciencia de la gente necesita un cambio. De cualquier forma, aquí he escrito mis reflexiones sobre la crianza de los hijos, y sobre nuestras escuelas modernas. Solo que mis reflexiones han resultado ser un tanto caóticas, y poco sinceras. Han sido poco sinceras, debido a que si tuviera que describir lo que realmente siento por nuestras escuelas, tendría que recurrir a un lenguaje bastante grosero. Pero de alguna manera, mi estilo de escritura ha cambiado después de mis conversaciones con Anastasia. También quisiera agradecer de corazón a todos los profesores, que a pesar del sistema educativo imperante, envían cosas buenas a sus alumnos, y los ayudan a entrar en el proceso cósmico natural, como dijo Shchetunin. Para ellos, mi más profundo respeto. Y hay algo más que he aprendido de los dichos de Anastasia, en relación a la crianza de los hijos. Lo primero, y lo más importante, viene del conocimiento consciente del niño como individuo. Si un niño es inferior a nosotros físicamente, nosotros somos inferiores a él espiritualmente. El niño todavía es cálido, puro, bondadoso, y libre de dogmas. Y antes de llenarles la cabeza a los niños con aspectos morales, necesitamos reflexionar sobre lo que entendemos del mundo, cuestionando la narrativa que nos han inculcado. Necesitamos comenzar a pensar por nuestra cuenta, dejando atrás los dogmas y las creencias ajenas, al menos por un tiempo. En cuanto a nosotros, los emprendedores, también tenemos que buscar maestros en cada ciudad, y ayudar a sentar las bases de las escuelas donde educaremos a nuestros hijos, y a nuestros nietos. Anastasia. Los cedros resonantes. Escrito por Vladimir Megre. Libro 3, El espacio de amor. Capítulo 20, Mediums. Día tras día transcurre mi estancia en la taiga, y no encuentro alguna actividad en particular para mí. Anastasia se escapa, atendiendo sus propios asuntos. Nuestro hijo, aunque todavía es muy pequeño, se las arregla espléndidamente con todo, con la ayuda de sus niñeras de la naturaleza. Se trata de un giro extraño que ocurre allá en la ciudad, como si la humanidad hubiera ideado todas sus actividades, simplemente para dar la sensación de que está haciendo algo. Y aquí en la taiga, uno solo pasea por el bosque, y piensa. Así que me pongo a caminar un poco, y medito. Ahora he vuelto al lago, y me he sentado en mi lugar favorito, junto a la orilla, bajo un cedro. Observo la bolsa de cartas de los lectores, preguntándome por el momento apropiado, para pedirle a Anastasia que responda a sus preguntas. En cuanto se aproximó, le comenté. ¿Ves estas cartas de lectores? Las he ordenado todas por tipo de pregunta. Hay preguntas sobre crianza, sugerencias diversas, preguntas sobre diferentes religiones, sobre el propósito de Rusia, sobre la guerra, hay poesía y saludos, cartas de mediums. ¿Ves? Sí, ya veo. Y lo primero que hice, fue preguntarle a Anastasia sobre los mediums. Hay personas que escriben en sus cartas, que se comunican con civilizaciones extraterrestres, con ciertos individuos del pasado, que escuchan diferentes voces, y algunos graban lo que oyen. Dicen que graban diversos tipos de información, que les comunica la mente suprema del universo. Existen libros publicados con enormes ventas, que hablan de canalizaciones, mismas que ocurren a través de mediums. Blavatsky, por ejemplo, es una escritora que ha escrito varios volúmenes importantes sobre este tema. Y luego están los Roerich, conocidos por mucha gente. Han escrito libros y producido pinturas que se han exhibido en muchos países donde se leen sus libros.
Otras personas tienen miedo, se aterrorizan cuando escuchan voces. Mira, aquí hay una carta de una niña del pueblo de Clincy. Una voz le dice que él es un maestro sabio, y que debería escucharlo, y la niña le tiene miedo, y pide ayuda. ¿Realmente existe una comunicación de esa naturaleza? ¿Con quién se hace esa comunicación? ¿Cómo se lleva a cabo? Dime, Vladimir, ¿qué consideras que es una civilización extraterrestre? Bueno, yo diría que la población de algún otro planeta o estrella, o algo invisible que exista muy cerca. Si la gente puede comunicarse con individuos que vivieron en el pasado, debe significar que estos individuos residen en algún tipo de mundo invisible. Todo ser humano, Vladimir, está construido de tal manera que tiene acceso a todo el universo, tanto visible como invisible. Todo ser humano puede comunicarse con todo, o con quien desee. Para efectos prácticos, funciona igual que a través de un receptor de radio. Hay tantas emisoras que transmiten todo tipo de información, entre las cuales el dueño del receptor debe seleccionar lo que va a escuchar. El ser humano es el receptor, y el seleccionador de todo aquello que va a escuchar. Puede percibir todo aquello que corresponda a su conocimiento, a su conciencia, a sus sentimientos, y a su pureza de corazón. Por regla general, un ser humano recibe directamente la información que es capaz de interpretar, de comprender y de utilizar. Y todo esto debe ocurrir con calma y serenidad, sin una atención intrusiva dirigida a la grandeza. Cuando las voces llaman la atención sobre su propia grandeza, intentan apelar a la propia sensación de importancia. Mira, soy tan grande, pero te he elegido solo a ti entre todos. Serás mi alumno, y tú también serás más grande que todos los demás. Por regla general, esto es lo que se oye de criaturas inferiores, que no tienen alma. No se les concede una existencia corporal, por lo que intentan oprimir el alma humana y ocupar el cuerpo de otro. Actúan sobre la mente del ser humano, sobre su vanidad y sobre su miedo a lo desconocido. Pero, ¿cómo nos salvamos de esas criaturas? Preguntan muchos lectores. Es muy sencillo, ellos mismos son cobardes, unos cobardes bastante primitivos. Hay que darles un ultimátum. Salgan de aquí, y si no lo hacen, los quemaré con mi pensamiento. Ellos saben muy bien que el pensamiento del ser humano es mucho más fuerte que ellos. Otra cosa que puedes hacer es masticar una hoja de celidonia, pero primero debes ponerla en la palma de tu mano y decirle mentalmente: sálvame, pequeña hoja, de todas las impurezas. La celidonia es una planta de flores amarillas, cuya floración se asocia con la llegada de las golondrinas migratorias, y cuyas hojas y flores se utilizan como medicina, para tratar diversos padecimientos de la piel. Originaria de Europa, Eurasia, y el norte de África, también se ha naturalizado en Norteamérica. Continué haciéndole preguntas a Anastasia. ¿Pero qué pasa si mucha gente quiere hablar con la misma fuente? ¿Qué pasa entonces? Mira, mucha gente dice en sus cartas que habla contigo, ¿es eso cierto? Y si es así, ¿cómo logras responder a todos? Al fin y al cabo, son muchos, y todos afirman hablar directamente contigo, y que tú les respondes. Cada individuo produce sus propios pensamientos. Y los pensamientos de todos siguen existiendo, no desaparecen en el olvido. Lo que tú y yo pensamos también existe en el espacio. Mi sueño también está ahí, y mis pensamientos, y todos los que quieran pueden oírlos. Muchos pueden oírlos al mismo tiempo. Es solo cuestión del grado de distorsión que el receptor es capaz de permitir. ¿Qué quieres decir con distorsión? ¿Qué determina eso? La distorsión está determinada por la pureza del receptor. Imagina, Vladimir, que estás escuchando a alguien hablar por un receptor normal. Pero en lugar de palabras claras, recibes interferencias, estática, y no logras entender algunas de las palabras, y los conceptos detrás de ellas no están claros. ¿Qué haces entonces? Bueno, entonces intento adivinar qué palabras podrían encajar en los huecos donde no entiendo. Exactamente. Pero una palabra que introduzcas podría cambiar o desviar la idea original transmitida por los sonidos, o incluso podría desviarla en la dirección opuesta. Solo la propia pureza es capaz de escuchar la verdad sin distorsión, y si tu afinación y tu pureza son insuficientes, entonces, no deberías culpar a la fuente. En tu vida material, en tu mundo, hay multitud de fuentes de sonido por todas partes, todas afirmando ser la verdad, e intentando controlar tu mente y tu voluntad, para que tu vida se ajuste a sus propios propósitos, pero eres libre de escucharlas o no. Eres libre de decidir,
sin culpar a nadie más que a ti mismo. Digamos que es cierto. Comenté. Pero, ¿qué pasa si hay alguna pregunta para la que no hay respuesta en todo el universo? Digamos que te hacen una pregunta, y no existe alguna idea en el espacio sobre ese tema para responderla, nadie ha producido alguna idea en respuesta a esa pregunta, ¿qué pasa entonces? El universo se estremecería de inmediato si surgiera tal pregunta, aceleraría de inmediato la evolución. Lo pondría todo en movimiento, como una gran explosión, brillante y ruidosa, como una campana gigantesca. Llegaría a todos los rincones del universo, y de la interacción de los opuestos, surgiría una respuesta en un instante, y sería escuchada. Entonces, eso significa que de inmediato escucharás la pregunta, y vislumbrarás la persona que la está formulando. Al igual que todos los demás, yo también la escucharé de inmediato. Pero desafortunadamente, durante siglos, la gente se ha estado haciendo las mismas preguntas una y otra vez. Hay respuestas, pero no mucha gente las escucha. Pero, ¿cómo puedo saber cuándo la fuente comunica la verdad? O mejor dicho, cuándo la verdad se percibe sin interferencias. Al fin y al cabo, no hay ningún crujido en los oídos cuando escuchamos algo externo. Y dices que la respuesta nace, por así decirlo, en forma de nuestros propios pensamientos. Pero, ¿qué nos ayuda a saber si la voz que escuchamos es buena o no lo es? Después de todo, todo el que oye voces, cree estar escuchando únicamente a la mente suprema. Es cuando escuchas más que solo palabras. Cuando inesperadamente, un destello de sentimiento o emoción te invade el alma, y lágrimas de alegría brotan de tus ojos. Y cuando nacen en ti sensaciones de calidez, fragancias y sonidos. Cuando sientes en tu interior el impulso o la urgencia de co-crear, y una sed de purificación. Cuando sucede todo lo anterior, puedes estar seguro de que estás escuchando con claridad los pensamientos de la luz. Cuando simplemente te llega información fría, cuando te llega una orden, o un mandato, incluso uno que habla del bien, uno que tal vez parezca sabio, incluso podría parecer muy sabio, y aun cuando la fuente que lo origina afirme ser suprema y muy poderosa, debes saber esto. No es el bien lo que se esconde atrás de ello, sino una entidad a la que no se le ha concedido un lugar en la perfección, una entidad que intenta persuadirte para que la sigas para sus propios fines y propósitos. Anastasia. Los cedros resonantes. Escrito por Vladimir Megre. Libro 3, El espacio de amor. Capítulo 21, ¿deberíamos todos irnos a vivir al bosque? Anastasia, aquí hay otro problema. Algunos lectores quieren vivir como tú, en la taiga. Varios intentan venir a verte, y preguntan cómo llegar, otros quieren organizar asentamientos en la taiga. Y están enviando sus propuestas al Centro de Investigación de Moscú, sobre cómo hacerlo. Además, he leído que ya existen asentamientos como este en otras partes del mundo, donde la gente deja sus hogares de la ciudad, y se establece en comunidades en la naturaleza. Esto está sucediendo en India, en Estados Unidos, y también aquí, en Rusia, en la región de Krasnoyarsk, una ciudad de 1 millón de habitantes de la zona siberiana. Y la gente te pregunta cuál es la mejor manera de hacer realidad sus sueños. ¿Pero por qué irse a vivir a otro lugar? ¿A qué te refieres con por qué? La gente está abandonando las ciudades sucias, donde la calidad del aire es mala, donde hay mucho ruido y bullicio. Se mudan a lugares limpios, y ecológicamente puros, para purificarse aún más. Pero allá, donde todo se ha vuelto sucio, ¿quién lo limpiará? ¿Otros? Eso no lo sé. Pero, ¿es tan malo que el ser humano tenga el deseo de vivir en un lugar limpio, en la naturaleza? El deseo es bueno, ese no es el punto. El problema es que cuando una persona que ensucia su entorno, llega a un lugar limpio, lo contamina con su sola presencia. Primero debes limpiar el lugar que has estado contaminando, lavando así tus pecados. Vaya, entonces todo empieza con una limpieza. ¿Y cómo se supone que va a suceder todo eso? La conciencia es el punto de partida de cualquier aventura. La aspiración del pensamiento encuentra el camino más efectivo, como cualquier corriente de la naturaleza. Todo esto ya está sucediendo en Rusia ahora. Fíjate bien, Vladimir. Verás que las fábricas con sus chimeneas humeantes no van muy bien. No es casualidad, nada de ello ocurrió por sí solo. Otra cosa, cada vez hay menos dinero para las fuerzas armadas del país. Pero lo principal es que han dejado de tratar como héroes,
a las personas a las que no sería un pecado llamar vándalos. Personas que han contaminado la tierra con sus acciones. No hay necesidad de ir a vivir al bosque. El espacio del bosque no aceptará con facilidad a los recién llegados, y tardará mucho tiempo en examinar sus motivos, sus hábitos y su estilo de vida. Después de todo, el lugar donde vivías, el lugar donde vives ahora, todo eso también fue un bosque, plantado por el Creador. ¿Y qué ha sido de ese beneficioso oasis, de esa parte del paraíso hoy en día? Las personas que se van a vivir al bosque no son más importantes, de hecho, son menos importantes que los dachniks, que plantan jardines en terrenos desolados y abandonados con sus propias manos. Son conocidos y amados por cada brizna de hierba que crece en su parcela, misma que se esfuerza por devolverles el calor del universo. Y los verdaderos sentimientos se encuentran en quienes han construido este oasis en el paraíso, encarnando la bondad en sus almas, en medio del bullicio y la tristeza de la muerte. Pero, ¿qué será entonces de las ciudades? Pregunté. ¿Quién mantendrá la normalidad? Al fin y al cabo, todo en las ciudades se descompondrá en el vacío, todo se deteriorará y será destruido. No debería haber una transición repentina de una base a otra, se necesita un movimiento gradual, y ya se está produciendo. Es espléndido, y lo será aún más en el futuro. Bueno, Anastasia, eres fiel a tu estilo. Igual que antes, todos los dachniks siguen siendo tus ídolos. Lo único es que casi nunca hablan de temas espirituales, como lo hacen muchas organizaciones y comunidades religiosas. ¿Acaso se necesitan palabras cuando sus obras son santas? Replicó Anastasia. Aquí tienes más cartas, le ofrecí. Una persona ya me ha enviado 5 cartas. Afirma oír voces, y comenta que tiene una varita de saorí, esa vara de madera o de metal, a menudo bifurcada, utilizada tradicionalmente en la práctica de la radiestesia para detectar agua, minerales, u otras sustancias ocultas, al reaccionar a energías invisibles. Su varita de saorí le dice que lo está llamando la taiga, y que intente llegar a ti. Me amenaza, y va al centro de investigación de Moscú llamado Solnsev. Dice que te estamos ocultando de todos, y exige que organicemos un viaje para que te vea en la taiga. Y no es el único. ¿Cómo le responderías? Creo que sabes que esa gente está enamorada de ti. Creen que deberían estar contigo, haciendo buenas obras juntos. Y vivir contigo en la taiga. Le respondería a todos los que son sinceros. Gracias por su amor. Pero no he invitado a nadie a la taiga. ¿Qué harían aquí? ¿Qué podrían aportar? Si sus intenciones son buenas, que se expresen ahí donde viven. Dejen que su amor ilumine a quienes viven a su alrededor.